¿Qué tal? Buenas noches, mis queridos. Bueno, este es un encuentro para productores. El tema del productor y la producción, venimos medio agarrados de los pelos. Primero, para los que no me conocen, como es en el caso de Valeria, estamos esperando a José y a Sergio, que es otro chico que también va a sumarse. Eh, Horacio sí sabe un poco quién soy, estamos trabajando muchísimo con Horacio y con Analía estamos haciendo un tema radial, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la voz. Yo pertenezco al taller de radio para comunicadores, es un taller de radio que nosotros le pusimos taller de radio parlante, escuela de comunicación. Y esto lo que nos permite a nosotros es compartir un poco desde mi conocimiento y algunas formulaciones que fui aprendiendo. Cuando digo desde mi conocimiento, obviamente, como ven, no tengo 15 años, tengo 60 y más de 30 haciendo radio y haciendo medios de comunicación y demás. Esto me llevó a hacer la creación de algunos cuadernillos y de hecho, bueno, hoy también preparé algo para poder compartir. Pero lo vamos a compartir en la medida de la necesidad, porque a veces nosotros decimos para qué lado vamos, cómo hacemos. No, hoy no vamos a hablar cómo armamos un contenido, sino pensando en que qué vamos a hacer con ese contenido, que es una cápsula sonora, una cápsula de sonido, una pequeña pastilla, como dicen algunos, pero no sabemos dónde ubicarlo. ¿Qué concepto o cómo lo vamos a guardar? ¿Dónde lo vamos a guardar? Son preguntas muy, pero muy puntuales para nosotros que estamos haciendo una producción. Cuando hablamos de hacer una producción, estamos hablando desde cero, desde crear la idea, organizar ese trabajo, preparar el material para nuestros conductores o locutores. Estamos hablando de armar todo lo que es la difusión, el contenido interno, el contenido externo y, por supuesto, también en todas las facetas. General de información, o podemos decir todo lo que es para nosotros, que lo vamos a estar compartiendo, la fábrica de sonidos. Nosotros somos esa pieza dentro de la fábrica de sonidos, esa fábrica de sonidos que nosotros conocemos como radio. Hoy no puede, es indistinto el formato, puede ser radio AM o FM, o puede ser radio por internet, que también es otra de las características que nos trae ahora a ver qué hacíamos. ¿Se acuerdan ustedes cómo guardaban antes los materiales cuando terminaban un programa? ¿Cómo lo hacían? ¿Te acordás, Horacio, tus programas de hace Carteras de 5 la años? dama, las carteras de las damas, ahí entra, es un mundo. Entra en esa... Sí, por ejemplo, nada, yo quería comentarles antes que nada, porque Rosa fue así como muy escueta en su presentación, ella es locutora, periodista, directora de uno de los portales de Noticias con Enfoque, un portal muy importante, y bueno, con una larga trayectoria. Les cuento que, y además se aprende no solamente de este métier, sino que se aprenden de otras cosas muy importantes, como por ejemplo aprender a afilar el propio serrucho. El Tuve propio problemas con la serrucho. cámara, ¿Cómo? claro, pero Mi cámara se es empieza a realmente... pixelar, perdón. Se empieza a pixelar porque estoy abriendo otros documentos y me parece que es mi cámara. Me parece que tiene que ver con la memoria de mi Sí, computadora. Ya la cierro y la vuelvo a abrir. No se preocupen. Gracias, así que Horacio, bueno, por tu no, por presentación favor, por favor. tan hermosa. No, no, al contrario, yo creo que nosotros decimos siempre, ¿no? A la larga, nosotros mostramos lo que hacemos cuando hacemos, básicamente, cuando hacemos. Entonces, cuando hacemos es cuando empezamos a ver qué podemos crear, cómo lo podemos crear y desde qué punto de vista vamos a estar trabajando. Voy a ver si les puedo compartir algunas cositas que tengo por aquí. Había empezado, pero me deja medio a mitad de camino me dejó el material, pero voy a compartirles lo que tengo. Eh, Como vieron ustedes, todo lo que es internet te modifica las herramientas. Entonces, hoy día yo quiero hacer algunas cosas, pero me sale todo
como quien dice, tengo que adaptarme. Tengo que adaptarme a poder ir acomodando cada una de estas piezas que son, para ustedes después van a estar disponibles, pero ahora yo no pude terminarla el día de hoy. Son 16 hojas que estoy armando con alguna información para que ustedes puedan tener un machete o un apunte. Entonces les voy a compartir solamente algunos. Voy a ver si lo podemos. Igual son 8 hojitas. Lo primero lo tengo que descargar, denme 2 segunditos para que ustedes lo puedan tener en formato PDF, porque si no se hace una complicación. Ahí estamos, lo descargamos, está sin terminar. Ahora solamente les voy a mostrar un poquito de lo que estamos haciendo. Y un poco como dice Horacio, el hecho de trabajar, vamos nosotros a las tanteadas, a veces no encontramos un camino real de cómo hacer determinadas cosas, pero lo que tenemos que tratar de buscar es lo que nos resulte más fácil, más prolijo y que también nos pueda permitir seguir aprendiendo o indagando cosas nuevas. Entonces voy a salir de acá, voy a compartirles sí mi pantalla. Y les preguntaba, Horacio, ¿cómo guardas tus materiales? ¿Dónde lo guardas? ¿Cómo guardabas Hoy, antes? ¿cómo guardaba antes? En cassette, seguramente. Sí. O- Y, y la verdad que nuevas tecnologías, como por ejemplo, Sound, Se te, se materiales. te, se te entrecorta terrible. Ay, ay, Te, ay. que- A te ver, quedaste, a te ver quedaste ahora. ahí bloqueado. No problem. Le preguntamos a Valeria, Valeria, ¿cómo guardabas tus archivos antes? Hasta hace un tiempo. Un disquete, ¿Eh? ¿En cassette? en disquete, En disquete. disquete. Muy bien. Igual y usabas tecnología. Yo creo Oh, que bueno, no existe más mi disquetera. Yo en mi computadora de ahora ya no viene disquetera incluida. La tecnología nos superó y nos eliminó ciertas cosas. Analía, ¿en qué guardás? ¿Dónde guardás? ¿Cómo guardás? Y ahora estoy aprendiendo lo que es la tecnología, porque todo lo hacían por mí. Entonces, de buenas a primera, me toca remar todo este trabajo sola y tengo que comenzar a hacer todas cositas que son nuevas, como en este caso me estás mostrando también Esto es un disco, disco rígido portátil. portátil, sí, lo tengo. Lo tengo, sin uso lo tengo. La cuestión que, bueno, todo eso es lo que necesito incorporar y actualizarme, porque la verdad que no, nada que ver. Yo hacía mi programa de radio y me iba, todo lo guardaba el que estaba en la operación Estaba con técnica, vos. el que estaba conmigo. Sí, 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 Eso nos tal cual. pasa por depender de otros. A veces, ay, Exactamente, sí. sí, 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 sí. O confiar en que el otro va a guardar todo. Como por Sí. ejemplo, hace unos Y días. está guardado Sí, al estilo de la otra persona, entonces tengo que imaginar y adivinar, empiezo a abrir todo. Hago claro, o desastre. adivinar también el Sí. nombre. Bueno, todas esas cosas las vamos a ver ahora, pero vamos a pasar un poquito más para la otra, para la otra área. Eh, Sí. yo, por ejemplo, ahora hace 2 años que no estoy haciendo radio. ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia nos modificó la vida en todo sentido. Pero no obstante, teníamos 2 respaldos. Yo digo respaldo porque es lo que nos va a quedar. Una guardada en MP3 directamente a través de, por ejemplo, algunas plataformas específicas donde decíamos, bueno, ¿dónde lo suben? A iVoox. Después de encontrarlo. Me lo llevo en MP3, pero resulta que metías el pendrive y te decía que el pendrive tenía virus y que el otro. Bueno, no te lo puedo pasar, chao. Y te quedas. Sí, es verdad. Hay algunas tecnologías que esto lo han superado, pero igual, aún así, buscamos la vuelta de presentar un trabajo profesional. Acá viene una gran pregunta. Ahí ahora les voy a compartir un poquito lo que les estuve preparando
para que ustedes lo vean. Ahora va a salir ahí cerradito esto. Encuentro de productores radiales. Bueno, ahí está mi amiga Andrea, buenísimo. Y la primera pasadita que vamos a hacer es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde guardar? ¿Cómo subir? ¿Qué debo? ¿Qué debo qué? ¿Qué debo compartir? Porque a veces no solamente es lo que guardamos, sino también lo que compartimos. Y acá viene la pregunta del millón. Pregúntame tantito. Este material que acabo de terminar de hacer mi programa, que se supone me lo guardar, que llega a mis manos, ¿con qué fin lo voy a tener? ¿Con qué fin lo voy a acomodar? Sea, por ejemplo, mi fin sería tener mi respaldo, mi material de respaldo para archivo personal, por ejemplo. No, quiero hacer otra cosa. Entonces, en el quiero hacer otra cosa, vamos a ir viendo cómo nos organizamos para para poder ver hacia dónde vamos con este material. Entonces, pregunta, ¿dónde guardar? ¿Cuándo subir? ¿Qué debo compartir? 3 preguntas elementales que al final de este encuentro la vamos a responder con todas las letras, ¿sí? La parte siguiente tenemos algunas herramientas con las que nos vamos a manejar, que por ejemplo en el ahora que hacemos tenemos plataformas, tenemos redes sociales, tenemos aplicaciones, la fábrica de sonido que nos brinda también un montón de servicios, la comunicación y el lenguaje que vamos a tratar de transmitir en este tiempo, los soportes tecnológicos, también las técnicas y la producción de contenidos, porque a veces no todos los contenidos están aptos para que yo pueda, ya sea compartirlo, ya sea agregarlo, ya sea obtenerlo. Un poco lo que decía Analía hace un ratito. Estoy en una radio, están grabando, lo hacen en un formato determinado que después no lo puedo compartir con nadie. Hay gente que dice, yo lo grabo en WhatsApp. Y resulta que no lo podés sacar de adentro de WhatsApp porque se hace una locura total. El WhatsApp es se llama de extremo a extremo, entonces cuando yo saco un contenido de ese extremo a otro lugar, eh, tenemos un problema, se rompe, pierde calidad, puede quedar pedacitos cortados, entonces ya el material no sirve, se desperdició. Entonces, dentro de esta producción de contenidos tenemos que ver cómo lo guardan y dónde lo guardan. Y por supuesto, después de la puesta al aire de un programa, ¿qué sería lo ideal para hacer? ¿Qué sería lo ideal? Hoy día podemos encontrar algunos caminos muy sencillos, pero vamos a tratar de primero ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo voy a guardar? ¿Lo voy a guardar como archivo, testigo o de resguardo? ¿O lo guardo todo lo que sale al aire? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es guardar todo el material? ¿Cómo es guardar todo lo que sale al aire? Si lo guardo todo lo que sale al aire, no todo lo voy a poder compartir, porque nosotros estamos hablando de un tiempo eh, temporal, breve, inmediato, que es la radio. O sea, si yo tengo un programa y en ese programa estoy diciendo la hora, la temperatura y la humedad, y una persona lo escucha ese programa en un formato de podcast, al otro día, la hora, la temperatura y la humedad es distinta. O sea que ya deja de estar completamente aprovechable 100%. Y entonces, como decimos, guardo mi archivo testigo. A partir de estas cápsulas de sonido o podcasts, como dicen algunos, y sistemas de sindicalización, lo van a escuchar ustedes varias veces esta palabra, como valor añadido a un audio digital. Voy a hacer un stop aquí, perdón.
Entonces les decía, ¿qué es el famoso RSS que se usa en Internet? Que es el sistema de sindicalización realmente simple. Nosotros lo podemos ver en algunos sitios web estables que dice por ahí FIT o dice en un rinconcito RSS. Cuando nosotros decimos esa sigla, ¿qué significa? ¿Dónde vamos a ir con ese término? Es como si fuera el código de un espacio en Internet que se supone para nosotros debe ser fácil de armarlo o de sindicalizarlo, de darle este atributo. Por lo tanto, la vamos a escuchar varias veces, pero no siempre es tan sencillo como dicen esto de que subo y lo hago y lo dejo, ¿sí? Ahí vamos a encontrar algunos de los primeros traspiés. Entonces, ¿realmente tenemos demasiado trabajo? Creemos que sí, pero evitaremos buscar la forma de que nos lleve el menor tiempo posible. Si actualizamos nuestras herramientas, agilizaremos el tiempo, crearemos un sistema de gestión, ya cambiamos el término y el vocabulario, crearemos un sistema de gestión de proyectos más eficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo encuentro los pasos a seguir de cómo realizar esta tarea, obviamente va a ser mucho más fácil para mí poder llevarla adelante. Ejemplo, estoy en una radio AM de gran alcance, de mucha potencia, o una FM de mucha potencia, y resulta que una de las plataformas de soporte de esta página, de esta radio, es Radio CUT. Radio CUT. Cuando es Radio CUT, nosotros sabemos y podemos quedarnos tranquilos de que mi programa va a estar en la nube todo el tiempo. Y lo que yo puedo hacer es fácilmente olvidarme y ocuparme de hacer mi programa, y cuando yo termino me voy a ese espacio donde me voy a crear un usuario y hago el recorte de lo que yo quiero para compartir con quien yo quiero. Obviamente todo lo que está en Internet es on demand, hay que pagarlo para poder usar determinados servicios, pero no obstante, siempre hay servicios gratuitos para poder trabajar. Radio CUT es un servicio gratuito, pero si queremos hacer una extracción de esos recortes y descargarlo dentro de nuestra computadora, tendremos que pagar. No obstante, se puede usar siempre y cuando nuestra fábrica de sonidos tenga ese sistema. Eso Wow. que iba a preguntar, no es solamente para usuarios particulares, sino que las FM, o sea, las radios tienen que estar conectadas. Normalmente, dentro de la plataforma de esta nube hay tantísimas radios. Obviamente, las radios nacionales y principales están, y por ende, algunas radios no tan conocidas pagan su abono mensual para poder estar presente en esta plataforma. ¿Sí? Otra más fácil. Resulta que la radio donde estoy trabajando dice: a partir de mañana transmitimos en vivo a través de las redes sociales. ¡Wow! ¡Qué drama! Con todo el desorden que suele haber, el despliegue que hay muchas veces de armar un trabajo a través de una red social, como es, por ejemplo, Facebook o el canal de YouTube, hay ciertos lineamientos que no se consideran, como por ejemplo los ruidos exteriores, como ahora, por ejemplo, pasó mi hijo y se escucha el ruido de la puerta. Esto no se va a escuchar en radio, pero sí puede ser o entorpecer el trabajo de nuestro producto radial. Cuando digo esto, quiere decir que seguramente, por más acondicionado que esté el sistema o aceitado este trabajo, no siempre se consideran las pausas, la música que va con copyright, que puede cortarse o puede suspenderse ese audio, ese trabajo, ese programa. Incluso pueden bloquearte todo un programa si vos tenés una o dos canciones que tiene copyright y que aparecen dentro de la línea de que usás un producto que no te pertenece. Entonces decimos: wow,
puedo usar la red social. Obviamente que va a tener la desprolijidad de ser un programa donde estoy en vivo uno comete errores, pero tal vez estoy rascándome la nariz, tomando agua, y nos olvidamos de la cámara. Entonces, tal vez sea muy bueno con el audio, pero después el face to face va para atrás. Entonces decimos que está buenísimo trabajar con el canal de YouTube o con el canal de Facebook, salvo que yo tenga música que puedo ser sancionada por usarla, mi programa va a quedar alojado en esa plataforma, indistintamente de mis errores o faltas de trabajo, de aprendizaje o el trabajo que hace el operador de ponchar o no las caras o el espacio. Y hablando un poquito de esto, tiene que ver también con el hecho de que nosotros, bueno, hace un tiempo cuando se creó, se potencializó la famosa ley de medios, aparece una de las leyes, un artículo, donde dice que las radios también deberían, no es obligatorio, usar cámaras web para poder transmitir, que las transmisiones tienen que ser audiovisuales. Audiovisuales. Al ser audiovisuales, la intencionalidad de esta ley era que aquellas personas no oyentes pudieran leer los labios y pudieran interpretar fácilmente lo que se estaba diciendo. Se supone que los locutores articulan de tal manera y tienen una dicción tan perfecta que para aquel que es no oyente fácilmente puede ser entendible. Obviamente que esto se escapó de toda línea, nosotros aparece nuestra cámara ya al final, se nos ve a algunos la nuca, nada, se dejó de lado, pero aún así encontramos algunas radios que tienen unos estudios fabulosos que ponchan a los locutores, van modificando, agregan videos, hay una serie de herramientas, de hecho hay creo que es un canal es una radio me parece que es de Córdoba, después le voy a pasar bien el dato, que es la que creó estos primeros programas de salir al aire a través de una cámara web. También podemos tener esto. Entonces, hay herramientas, pero también hay herramientas más sofisticadas, pero más sencillas, más simples o más sofisticadas, menos complejas y un material donde se puede guardar con tiempo sin discriminación. Las hay gratuitas y las hay pagas, pero todo tiene un proceso. Entonces, si actualizamos nuestras herramientas, como decimos, crearemos un sistema de gestión que nos va a permitir tener un trabajo más eficiente. Me queda una sola hojita nada más. Algunos recursos son gratuitos, aquí hay unas cuantas piezas que podemos cambiar, como quien dice, el color o lo demás, pero siempre van a tener una aplicación más propia para poder trabajar. Esto es parte de lo que les voy a pasar. No obstante, voy a cerrar acá y voy a abrir, sí, mi PDF, que lo tengo por aquí. Tengo mi Tiene un nuevo PDF. compañero ahí que ingresó, Andrea, ¿y quién ¿Qué más? tal? ¿Cómo anda, José? Hola, muy José, buenas noches. Sí, no estoy usando el usuario de Andrea porque yo con las cibernéticas no me llevo muy bien, así que bueno, me enganchó Oh, Andrea con el usuario de ella. estábamos hablando de eso. ¿Y Andrea dónde anda? Acaba de venir de la radio, está descansando en este momento. Acaba de terminar su programa, así que bueno, muy buenas noches a todos. Gracias. Con respecto a lo que estaban comentando. Preguntas varias como siempre, ¿viste? Me Para parece no genial. perder, para no perder. ¿Cuál es la diferencia? A ver, eh, digamos, diferencia hay en el hecho de vos haces radio por aire, sale la música, haces la locución, todo, bueno, vos escuchás tal tema, sale la música. ¿Sí? Ahora, por qué Facebook o el otro YouTube no te deja sacar el programa, digamos, que vos estás transmitiendo, no te lo de- no, te cobra multa o, como decís vos, te bloquea el programa? Eso por un lado, porque aparte yo no entiendo, con respecto a lo que es Facebook,
el tema de que suben videos, hay videos, como uno lo puede ver, hay videos donde bueno, te venden ropa, lo que sea, qué sé yo, y te ponen música de fondo y te dice, y la persona que lo sube te dice, no, no tengo los derechos de la música ni de cosas, bueno, pero igual la música sale, la propaganda sale, digamos, y la ropa se vende igual. A eso me refiero. ¿Y por qué no te dejan? Aparte, yo lo he comentado a Andrea con respecto a lo que hacen, lo que hacemos en la radio nosotros, de que queda muy feo, para mí, al menos, como oyente y como productor, queda horrible de que cuando, ay, bueno, vamos a escuchar el tema que pidió Rosa, pidió el tema, el caramelito, qué sé yo, y cuando viene el tema de caramelito, Rosa no lo puede escuchar porque porque, se bloquea. porque te lo bloquean, exactamente. Entonces, digamos, bueno, yo no entiendo cuál es la gracia en sí de salir en vivo, digamos, ¿no? Porque para mí, como yo te dije siempre, Rosa, no, la radio es radio, la radio es magia. No, no, Vamos a partir de no una vamos a hacer base. si no hacemos televisión como hago yo hace 40 años. Cada uno elige por dónde quiere ver las cosas. Tal cual. Vamos a partir de una base. Primeramente, la radio es un medio de comunicación que tiene las habilitaciones y tiene los sistemas y los servicios aptos para poder comunicar todo tipo de música. Obviamente paga sus impuestos, como Sadaí, por ejemplo, en el cual le permite pasar toda la música a nivel mundial. Estamos hablando de radio, medio de comunicación. En cambio, la red social no es un medio de comunicación. Para que sea un medio de comunicación, tiene que tener ciertas cuestiones que normalmente están muy relacionadas al tema, sí, de la comunicación, del face to face, de relaciones interpersonales, pero no como una, si querés ponerle palabra empresa, o como una fábrica de contenidos, que es lo que yo suelo decir, que es una radio. Un medio de comunicación es aquel que brinda un servicio en forma gratuita o no, y tiene a su vez todo un material, ya sea periodístico, de entretenimiento, etcétera, etcétera. El medio de comunicación puede ser gráfico, puede ser digital, puede ser radial. Hoy día podemos decir que puede ser AM, FM o internet, a través de internet. Puede ser on demand, que pagues, puede ser gratuito, puede ser por secciones, puedo descargarlo en mi computadora. O sea, hoy hay mucha variedad y la radio se ha ido transformando. Esto no significa que Facebook, que es una red social para hacer amigos, sea un medio de comunicación. Es una vía de comunicación para que nos comuniquemos entre las personas. Pero no hay una empresa detrás en la cual tiene toda una serie de elementos para convertirse en un medio de comunicación. Les recuerdo, hay 5 elementos que convierten a un espacio un medio de comunicación. En otro momento lo vamos a ver. Normalmente tiene y está muy relacionado el tema del periodismo. La radio, como herramienta, da la hora, la temperatura, la humedad, tiene jingle, tiene publicidades, sea comunitaria o no, recibe dinero por esto y también están habilitados. En cambio, en la red social, yo hoy mañana me creo un usuario, puede ser Facebook, puede ser Pinterest, iVoox, Switch, no, iVoox no, a ver, Tinder, algunas redes sociales por ahí, LinkedIn, que están habilitadas para que uno ingrese, haga amistades y nada más. No me presta otro servicio. O sea, la noticia la tengo que ver en un medio de comunicación, en un diario, o tengo que escucharla en la radio. Yo puedo escuchar cosas o leer material a través de una red social, pero no tiene el aval de un medio de comunicación. Entonces, en esto radican las grandes diferencias. Cuando nosotros hablamos de que es una red social para comunicarse y aparece un dueño de una canción, si yo lo escucho dentro de mi formato radial,
el dueño de la radio va a abonar por va a pagar un impuesto por esa canción con derecho de autor. En cambio, si yo la uso dentro de una red social con otros fines que no sea la de comunicar, estamos en problemas. Y aquí tiene que ver un poco el hilo fino de qué significa. Yo puedo subir una canción del canal de YouTube, ponerlo dentro de mi perfil personal, donde mis 100 amigos lo van a ver y lo van a escuchar. Y lo van a compartir. Pero no tiene un fin comercial. Todo lo que es radial puede tener un fin comercial. Esa es la gran diferencia. Entonces, como medio de comunicación, tiene sus límites dentro de las redes. Y automáticamente, cuando vos pones una canción en un contenido, el señor, que es el dueño de esa canción, dice, epa, no me pagaron por este contenido. Venga para acá. Y se lo lleva. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. La pregunta segunda no me acuerdo cuál era, pero te pasé la primera. Que es más o menos saber bien cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. No caer en la confusión de que porque es un medio, porque es una vía de comunicación, es un medio de comunicación. Por eso decimos los periodistas que si a nosotros nos llega una noticia a través de Twitter o a través de Facebook, que busquemos la fuente original. Que busquemos la fuente original. ¿Por qué? Porque no sabemos, o es probable, o es improbable, o es incomprobable que eso pueda ser cierto. Por más que nos digan, mirá que está pasando tal cosa, fíjate que hay un terremoto, fíjate que esto, muestra la foto. No tiene, Sí, no tiene discúlpame, tiempo. pero también, ¿Cómo? pero discúlpame, y en el caso de Telan, que se la pasa, digamos, pasa todas las cosas que tiene, ¿cómo se llama? Está en Facebook y todo eso, y sube las notas, y todo eso que Telan le paga a Facebook, no sé, Pero porque, Telan no digamos, pasa, radio. no, no pasa nada, no pasa radio, Lo pero que me refiero pasa, que pasa noticias a eso, voy yo. es distinto porque ellos tienen una plataforma base que es su página web oficial que es donde tiene su herramienta. A partir de ahí la comparte con el resto. Te perdiste la primera parte que era dónde voy, cómo hago y todo lo demás. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a cerrar acá un poquito. Un segundo nada más. Tengo que salir para que no se me bloquee todo. Y voy a... Rosa, Sí, y bueno, José también. Es que me parece que la industria de la música es lo que está más en el medio ahí, que tiene unas aristas bastante complejas, ¿no? No tal sé cual. si recuerdas hace un tiempo, creo que los derechos de autor de Beatles, en un momento, Elton, John Lennon, con Yoko Ono decía de vender derechos y demás. Y entonces McCartney quería, no quería, al final se lo terminó, creo, vendiendo a Michael Jackson. Resulta que después todo eso terminó costando fortuna. El tema es que en el medio de todo eso está el lugar donde se graba, donde se masteriza. Resulta que la industria de la música tiene unos ribetes muy, muy complejos, que es, por ejemplo, en el lugar donde se graba la sala de grabación, si se graba y después hay un ingeniero que hace la masterización, ese máster queda en poder de esa persona o de ese lugar. Por ejemplo, creo que le pasó a Beyoncé o a uno de estos así muy actuales, que cuando quiso recuperar los derechos de autor, apareció el que hizo el máster, dijo, no, esto es mío. Te Y río. ella tuvo que regrabar nuevamente todos los temas que ella ya había cantado y encima le puso una actuación de que podía hacer esos mismos temas. Los hizo con algunos cambios y demás, y Con para cambios poder para poder recuperar. hacer, claro, exactamente. Entonces, la industria de la música es increíblemente poderosa y tiene ribetes muy complicados, muy complejos. De Porque, por ejemplo, hecho, cuando vos claro, haces un tema y lo mandás por una plataforma, lo publicás como CD Baby o cualquiera de estos, y vos lo vas a subir para monetizarlo, hay la cantidad de formularios que hay que llenar son increíbles, pero entre ellos están, si es que realmente autorizás para Facebook, si es que realmente autorizás para YouTube y todas las otras plataformas. Si el exactamente. autor no lo autoriza, eso no sale de ninguna No manera, sale de porque ahí.
complica muchísimo, porque el que publica es el que tiene el derecho de hacerlo en Facebook, en YouTube y en todos esos, pero es el tipo que es el que gana ese. Exactamente. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de que, como decía, aquí la palabra exacta es derecho de autor. Voy a hacer el ejemplo al revés. Yo, Rosa Acosta, lo que voy a hacer es compartir una música que acabo de crear, yo sin ponerle autor ni nada por el estilo, la puedo publicar en todas las redes y por más que yo la reclame, no es mía, es del mundo. El internet es el mundo donde todos comparten. Siempre va a haber alguien que va a decir, yo te lo subo. ¿Tenés un libro? Ay, dámelo, yo lo escaneo, lo subo. Yo hago esto y lo subo. Entonces, ahí es el espacio más colaborativo que hay en el mundo, pero rompe algunas barreras que son la de esto que decía recién Horacio, la de la monetización, la de yo lo hago con el afán del dinero. Cuando nosotros mezclamos las conversaciones, por ejemplo, cuando estamos en radio podemos usar todas las canciones, como les dije, porque la radio paga los impuestos. Cuando nosotros hacemos un video, si estamos dentro del espacio radial, también lo podemos hacer, pero no es lo mismo que lo suba yo, Rosa Costa, a que lo suba la radio, porque también tiene sus canales y sus canales están habilitados y se comprende que han pagado todos los impuestos que corresponden. Pero, como quien dice, esta parte es muy interesante para no pasarse de ese límite, porque está bueno que si nosotros tenemos un contenido del cual es original, también podemos hacer exactamente lo mismo. Yo le voy a decir, por ejemplo, acá en este caso a José, que tiene en el programa Palabras en el Aire, ¿no? ¿No me equivoco? Palabras en el Aire, que tiene una temática infantil, del cual ellos podrían tranquilamente compartirlo con nadie o compartirlo con todo el mundo. La diferencia está en que si alguien quiere hacer ese tipo de programa, ellos tienen derecho sobre ese material porque está legalmente pagados sus impuestos. ¿Sí? Dentro de lo que es este AFER. Como por ejemplo yo voy a dar el ejemplo. ¿Cómo? No, Ah, que me- como por ejemplo, yo voy a hacerles el comentario con respecto a noticias turísticas o noticias con enfoque. ¿Cuál es mi primer paso? Crear un dominio con ese nombre, aunque yo no lo utilice para crear una página web. Me está dando, yo estoy marcando el precedente de que ese espacio es mío. Lo puedo hacer con todas las redes, incluso también, porque ustedes vieron que en las redes sociales nosotros podemos tener el mismo nombre, pero siempre va a haber algo que dice, no, este es el nombre de fulano de tal, no, 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 no lo podés usar. ¿Sí? Entonces, el dominio sigue siendo personalizado. Y eso también es una ventaja. Yo me llamo Rosa Acosta, a secas. Obviamente había gente que hablaba y me decía, decime que sos la dominicana. No era la dominicana. Así que tuve que hacer modificaciones y agregarle a mi nombre la La N, la C y dominicana, mamita querida. la N, la S y la C para que se identifique con Noticias con Enfoque. Y ahora, a producto de haber estado estudiando y trabajando para otros países, me obligaron a usar mi segundo apellido, que nunca en mi vida lo había usado en mis 60 años, que es el apellido materno. Entonces ahora todas mis redes dicen Rosa Acosta Sotelo. Y también me permitió un poco marcar la diferencia entre lo que es el resto, porque no todos tienen estos nombres. Y me va a marcar la diferencia entre los buscadores de Internet, como también los buscadores y seguidores que nos pueden estar rastreando a nosotros. El Internet es un mundo bastante complejo, pero a la larga es códigos e interpretación. No nos tenemos que alejar de esa realidad. Parece complejo o parece muy fácil, depende de la habilidad que tenga cada uno. A veces simplemente tenemos que dar estos pasos certeros para no equivocarnos. No sé si respondí tu pregunta real, José, pero hay cosas que no podemos hacer.
No, sí, sí, Directamente. no, lo que pasa es que, claro, uno lo ve desde la parte, ya te digo, del armado de los programas y de la parte de la realidad, de cómo se maneja hoy en día. Con respecto a lo que vos decías del tema de las cámaras, bueno, digamos, la lógica, ¿no? Para mí, con lo poco que más o menos entiendo del tema, agarrar y decir, bueno, sí, tenés que tener una persona que haga, ¿cómo es? El lenguaje de señas para mientras están transmitiendo en la radio, tenés que tener una persona Sería que lo haga, ideal, sería lo ideal, por eso mismo, porque sería la lo verdad, ideal. como decís vos, para tener una cámara acá atrás que te enfoca la nuca y esto y lo otro, ¿viste? Y que No ven tiene sentido. cómo traen papelito, cómo tomás agua vos, cómo toma mate el otro, cómo leen los diarios, ¿viste? Entonces, la lógica sería, tenés la transmisión, para eso, supuestamente, la ley de medio dice que tenés que transmitir también ¿Qué por cámara. podés? ¿Qué Bueno, podés? ¿Qué podés? No que es bueno, obligatorio. no, no, ¿Qué no es podés? obligatorio, bueno, pero no, pero como es ¿Qué la moda podés? ahora, ¿viste? Bueno, pero por eso, bueno. Entonces tenés una persona sentada digamos, que te traduzca en el lenguaje de señas lo que están hablando en cosas, si no, Lo que se suele utilizar simplemente cuando vos entras al canal de Facebook o al canal de YouTube y haces tus vivos, es que una vez que queda grabado el material, a la vez siguiente, en cualquier parte del mundo, la persona que vaya a ingresar a ese video lo puede poner en su idioma. Entonces va a tener la traslación, la transliteración de lo que se dice, aunque no haya audio, sí el texto. Esa es una herramienta nueva que ya hace un par de años que está. Les cuento una anécdota muy fea, linda pero fea. Estuve haciendo un programa que se llamaba La Curiara. Curiara. La curiara es es una madera, un árbol, de la cual los aborígenes de Colombia, del lado de Casanare, Yopal, hacen como un cuenco y les permite navegar por el famoso río Bravo, el río, no sé si es Bravo o río, algo así se llamaron, no me acuerdo el nombre. Bueno, nosotros, mi compañero hablaba y hablaba tan rápido que no se le entendía nada. Entonces, mientras él hablaba, abajo iba escribiendo y en vez de decirle la curiara, decía la culiada. Bueno, no se imaginan cuando le dije, mira, volvamos, marca bien las palabras porque no se entiende la curiara, se entiende la culiada y es como lo entiende Facebook y lo replica de esa manera. Así que bueno, son esas cosas súper graciosas. Nos reímos muchísimo cuando se dio cuenta, porque si bien en Colombia no significa lo mismo, para nosotros sí era bastante patético escuchar que alguien que estaba transliterando ese tipo de cosas. Pero es como todo. Volviendo un poco al rumbo que nos lleva el mundo del Internet, tenemos que saber sacarle el provecho desde el punto de vista de, tengo una herramienta más, pero no es la herramienta esencial. Yo tengo que preparar un contenido de manera tal que este espacio me permita tener otro canal de ¿qué? De difusión. Nosotros debemos aprovechar, no es la vida, no es el tanque de oxígeno. Hay gente que trata y hace todo lo posible y de hecho te encontrás con estas personas, como decís vos, que venden ropa, que hacen los directos o los vivos dentro del mismo Facebook y están 1 hora, 2 horas pasando música rock and roll, que esto, que el otro. Bueno, habría que ver cuánto tiempo están esos videos subidos a internet y no están eliminados o están bloqueados. Claro. De hecho, hay muchas Sí, sí. personas que hacen sus programas de radio y los transmiten a través de las redes sociales y resulta que después lo buscan y no lo encuentran. Así que tenemos que ver eso también. Por otro lado, voy a volver otra vez a... Si tienen alguna pregunta, levantan la mano y me van haciendo, me van preguntando directamente, por favor, ¿sí? Vamos a hacer un repasito con texto, esto sí se los voy a pasar. ¿Dónde guardar? ¿Cuándo subir? ¿Qué debo compartir? Son cosas que hasta ahora venimos hablando, pero todavía no dijimos dónde lo vamos a guardar. Y una de las cosas que me dice, bueno, lo que decía recién José,
El problema es la falta de dirección, no de tiempo. Todos tenemos días de 24 horas. Así que no querramos hacer cosas que no podemos llegar a hacer, pero sí tenemos que automatizar las redes para que a nosotros nos salgan las cosas medianamente bien. Y acá hablamos de podcasts y los sistemas de sindicalización como un valor añadido para un audio digital. ¿Escuchan lo que les digo? Un valor añadido, no es la vida, no es el fin de todo. Es un valor que agregamos para mejorar o sostener nuestros contenidos a largo plazo. ¿Se comprende? Si yo hago un programa de radio y sale exclusivamente por la red social, corro el riesgo de que desaparezca. Pero si yo estoy saliendo en vivo a través de una M o de una FM o de una radio en Internet, lo que yo haga a través de una red social como YouTube, como Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, va a ser un valor añadido para mi contenido. ¿Y cómo es esto? Realmente simple. Porque lo único que tengo que hacer es vincular mi red social con lo que estoy haciendo y transmitir en directo. Y ahí va sin edición, va sin nada. Chao, así simple. Como venga, empata, empata y corriendo en OJ, o corriendo en OJ, como dicen algunos. Entonces, pensemos esto. Ese material que va a quedar en las redes sociales, ¿en qué formato va a quedar? ¿Va a quedar como archivo testigo o de resguardo? ¿O simplemente vamos a guardarlo para que salga al aire y que quede ahí? Esto lo tenemos que pensar y analizar nosotros en privado, ¿sí? Después de terminar nuestro programa en vivo, si el material es apto, podemos hacer ¿qué cosa? Varios caminos. Un camino que nos va a llevar a pensar, primero, un contenido personal, privado, no público, o un contenido público. Si yo voy a subir mi contenido en el canal de YouTube y lo pongo abierto para que lo vea todo el mundo, va a estar genial, va a ser público. Pero resulta que yo quiero que el gerente del canal de noticias de la otra cuadra, que se cruza conmigo, escuche mi programa porque no hace a tiempo para escucharlo en directo y me gustaría que él esté presente. Entonces, yo puedo tener un contenido personal, privado y público, porque le comparto el link y escucha o ve el programa que yo acabo de hacer. ¿Sí? Entonces, puedo hacer cosas privadas para mí que las guardo, me quedan a mí, me preguntan y dicen, sí, yo tengo 25 programas y los tengo todos alistaditos para poder compartirlos. Pero están en este formato A4, que es el canal de los videos, o formato ACC, que es otro tipo de formato, o WAV. Y así vamos a empezar a encontrar las 1001 formas de poder compartir un material. Y ahí pensamos, ¿y si hacemos un podcast? ¿Por qué? Porque ahí ya podríamos editar o mandar en crudo un material de un programa que nosotros hayamos hecho. Si nosotros hablamos de hacer un programa en crudo, mandar en crudo, es porque estamos pensando en hacer un programa atemporal, donde no vamos a hablar ni de la hora ni de la temperatura, pero sí tal vez podamos decir, bueno, en esta primavera, para ser más general, no dar el hola, buenos días, ¿cómo estás? Sino es hola, ¿cómo estás? No sabemos si es a la mañana, a la tarde o a la noche cuando la persona lo escucha, pero podemos armar un programa atemporal. Y si yo no puedo, y a veces se hace medio difícil. Entonces, pensamos en qué, en un armado, en un editado de ese material. Y uno de los editores gratuitos que existen es precisamente Audacity, o el Audacity, como le llaman algunos. Y a través de esto yo puedo crear el famoso taser, que es el preparar algún avance, un piloto, puedo preparar mi programa número 000, donde yo voy a contar qué es lo que voy a hacer durante los próximos programas,
y puedo subir a esto o puedo editar a estos materiales, dentro de estos materiales, distintos tipos de actividades. Por ejemplo, editar entrevistas artísticas, finalizar algún piloto o crear un primer episodio de un proyecto. Cuando hablamos de podcast, estamos hablando de archivos sonoros, de cápsulas de sonido, que pueden estar en diferentes formatos, como les dije, MP3, MA4, no, MA4 no, es 4M, no me sale ahora el nombre, es MP4, ahí está, MP4, que es un formato de video, pero en realidad es de audios, y podemos seguir, hay varios formatos. Cuando hablamos de podcasts, hablamos también pensando en que esta cápsula de sonido la voy a poder llevar y alojarla en un lugar determinado. Alojar es acomodarla en un lugar donde va a quedar tal vez para siempre. Por lo tanto, ¿qué pregunta me hago yo? ¿A dónde lo voy a meter? Y hay distintas plataformas en las que podemos compartir. La plataforma de Anchor o Anchor, SoundCloud, iVoox, Spreaker, Podcatcher, agárralo al contenido, Spotify, iTunes, YouTube y Google Podcasts, entre otros. Yo sé que hay más, ¿sí? Normalmente cuando pensamos en alojar, decimos queremos que la gente nos escuche en Spotify, pero resulta que para que nos escuchen en Spotify tenemos que subirlo a otra plataforma. Ahora vamos a ver un poquito. La forma y el formato, por supuesto, son dos cosas distintas. El siguiente paso será definir de qué manera vamos a presentar nuestra propuesta. Ya que tenemos bien definido el qué, en esta etapa tenemos que analizar cómo. La manera en que vamos a presentar nuestra propuesta puede ser conversacional, centrarse en una o varias entrevistas o documentos sonoros o narrativos. Y acá rompemos todos los esquemas. Sí, dígame. Digamos, este guardado y la elección de las plataformas va a tener que ver también con la finalidad que yo le voy a dar a lo que voy a guardar. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, hoy a la mañana se puso en contacto conmigo una persona que viene de un trabajo que hice en Estados Unidos para una radio, hice un flash, un par de cositas, pero le gustó, se comunicó porque ellos se dedican, es una empresa de informática, que hacen unos productos en los que necesitan una grabación para ir guiando a las personas digamos, con eso que ellos hacen, con ese programa que hacen Sí, para créditos, para muchas cosas. Y me pidió muestras, y yo, bueno, yo tengo muestras en lo privado, digamos, pero me dijo, no, me parece, o sea, me pedía otras cosas, más específicas ya. Y así que dije, bueno, se las voy a preparar, esperando también un poco esta clase, para ver cómo y hay podemos que hacer. preparar, claro. Pero me refería a esto. Yo le ofrecí, bueno, lo que tengo ya preparado en mi carpeta, que siempre me manejo con eso, y el tema de los programas, del programa que lo tengo ¿cómo se llama? En Telegram. Pero bueno, tengo las entrevistas. Algunas las pude editar un poquito, cortitas, le fui pasando, como para. Dijo, bueno, pero después pasame Exacto. en tal formato. Ahora me en el mail donde me Y dijo te que pasó bueno. un formato específico. Sí, ahora Exactamente, después. exactamente. Entonces, nosotros podemos encontrarnos que dentro del mundo del Internet, como dijimos, se trabaja de distinta manera. Algunas son muy sofisticadas y otras vamos a tratar de que sea un feed RSS realmente simple para que no nos complique la vida. Y vamos a encontrarnos que hay plataformas en donde se puede subir fácilmente un contenido, pero podemos buscarles algunas vueltas para que queden súper chévere, como decimos siempre. Entonces, dentro de estos formatos más utilizados es el programa de radio en diferido. Principalmente son aquellos programas, como es en el caso que hace José y Andrea, que tienen pobre, mi amiga me está pidiendo el código, no tengo idea de qué. Esta gente, como quien dice siempre, se acordó ahora de pedirme el código y es para el 9 de marzo, así que la voy a hacer esperar un poquito. Em,
Entonces, perdón que salen los mensajes, suenan, pero están justo ahí. Entonces, para no perder un poco el estado de lo que nosotros vamos a hacer, ustedes fíjense que dentro del vocabulario radial encontramos con que estos materiales o archivos grabados con anterioridad y puesto al aire, que no están en directo, el famoso programa en diferido, ¿qué es? Nosotros lo conocemos en nuestra jerga radial como enlatados. ¿Sí? El famoso enlatado. El Sí, sí. enlatado tiene unas Una lata. características. Exacto. Antes estaba, nosotros sabemos que antiguamente las radios, el programa testigo que tenían las radios AM y FM, eran precisamente una especie de super cassette, donde no era una casetera, sino que era un reproductor como de video, de audio, donde grababa en unos discos así gigantes con cinta. Entonces, cuando esa cinta se sacaba tal cual, como si fuera una película, se metía en una lata y se mandaba. Se subía, como quien dice, a una carrera, a una carreta, y se lo mandaba envuelto para que la otra radio que está allá, donde sea, la pueda guardar o la pueda compartir. Entonces de ahí salió el famoso nombre del enlatado. Obviamente esto se fue modificando con el tiempo y hoy nosotros también tenemos programas en diferidos, pero muchos hacen una salvedad de estas diferencias. Mi programa radio en diferido o mi podcast. Y yo digo, hay diferencias. ¿Por qué? Porque si es un programa de radio, yo puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer un programa, un formato radial netamente, pero también puedo hacer un podcast. Y ahí en el podcast entramos en un mar de cosas que son totalmente distintas a lo que nosotros nos imaginamos. Trabajamos con temáticas, trabajamos de una manera distinta, que ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de programas de radio en diferido, solemos tomar de esos programas, indistintamente del día, la hora y la fecha en que se hace, y subirlo a una plataforma. Estamos pensando en ese programa en diferido, que a veces puede ser atemporal o no. ¿Sí? Entonces yo le digo a mis amigos, escuchá el programa de la semana pasada. No importa que yo decía, ¿qué tal? Feliz jueves para todos. ¿Por qué? Porque sé que es para un amigo, para otras personas que saben que mi programa estuvo el día jueves. Y es un programa en diferido. Pero si yo soy un poco más exquisita en mi trabajo, puedo decir, escuchá el programa que ya está subido en la plataforma. Y no voy a decir que este es el día jueves, sino que va a estar editado, cortado y mejorado para que pueda ser escuchado en cualquier momento de la vida. Va a quedar en ese archivo o en esa plataforma. Por eso, cuando hablamos de podcast, hablamos precisamente de estas cápsulas de sonido atemporales. Voy a continuar con esto. Como dicen acá, graban el contenido que les parece que puede interesarle al público, ya sean en entrevistas, notas, reportajes, etcétera, para luego subirlos a la web, a su propia web, o subirlo. ¿Y cómo lo suben? En formato podcast, ¿sí? Cuando hablamos de conversacional, estos son distintos modelos, formas. Conversacional son modelos en los cuales ya estamos hablando del mundo del podcast y tenemos que hablar de cómo se tratan estos encuentros que son distintos a lo que es hacer un programa de radio. No vas a estar 1 hora o 45 minutos hablando con una persona, sino normalmente el tiempo de radio es mucho más ágil y mucho más rápido, más corto, más escaso. En cambio, en un podcast podemos estar 45 minutos hablando con una persona sin parar, conversando. Por eso le llamamos conversacional, pero no es entrevista, ¿sí? Se trata de un encuentro de 2 o más personas para grabar la entrevista en un debate, que aparece aquí la palabra debate, improvisación o directamente la conversación que han decidido preparar. En ese sentido, cada integrante debe tener bien claro su rol y por supuesto, su prospecto. Ya no estamos hablando de radio. Ya no estamos hablando de radio.
Bueno, normalmente nosotros decimos que si queremos hacer este tipo de programas podemos usar Zoom, podemos usar Skype, podemos usar hoy día WhatsApp, aunque WhatsApp no nos sirve, sí Telegram, porque Telegram te permite grabar con antelación. Por lo tanto, es otra herramienta que podemos llegar a utilizar. No me terminan de convencer a mí los podcasts, pero siempre están presentes. Por otro lado, la forma podría llegar a ser a través de las entrevistas. Yo hice un programa de radio, me encantó, me salió súper de 10, entrevisté al intendente de La Matanza, pero a la gente no le interesa nada de todo lo que yo hice, entonces recorto ese espacio, le doy un formato, ese formato de entrevista le agrego, lo embellezco, le agrego apertura, cierre, de qué estoy hablando, lo puedo editar con un programa y lo subo a una plataforma precisamente como entrevista. Y puedo tener entrevistas una por mes, una por semana, una por día. Eso es indistinto, ¿sí? No quiero extenderme tanto, pero les voy a pasar, este material se los voy a pasar. Caso de documental, pasa exactamente lo mismo, que requiere una previa investigación. Toma vital importancia la historia, en este caso, y cómo se va a contar. Historias que se cuentan a través de un documento. Quiere decir que va a haber un material que va a ser, ¿qué cosa? Que tiene que ser comprobable. Yo no puedo hablar de un documental de algo que no está documentado, valga la redundancia, ¿sí? Entonces tenemos que es una historia que es narrada con una voz en off que nos guía a través de ese tiempo. Puede haber protagonistas o no, pueden ser personificados o no, pueden ser teatralizados, pero siempre va a haber una historia y dentro de esa historia es también un documento. Por lo tanto, dice este formato que es importantísimo el guión. El guión es la clave. Hay un pre y un postproducción que son realmente intensos porque se chequea todo y como quien dice, porque lo que se logre o se pueda lograr como el objetivo principal es que estas piezas deben ser, por así decir, muy pero muy ajustadas, muy perfectas. Y los episodios suelen durar entre 40 y 50 minutos, no 2 horas hablando en una entrevista, ¿sí? Y va a ser puntual. Otra de las temáticas es la narrativa. Voy rápido con esto, para que ustedes puedan después hacer las preguntas. La narrativa es también contar en un formato bastante interesante. No estamos hablando de documentación, no estamos hablando de entrevistas, estamos hablando de contar historias de una manera totalmente distinta. También se trabaja con un guión. Pero luego nosotros encontramos aquí qué y con qué vamos a editar, con qué vamos a corregir este trabajo una vez que grabamos. Entonces aquí el punto aparece en algunos formatos con algunas herramientas que están en las plataformas, que es esto de a dónde lo subo o cómo lo subo. Dice, tenemos más de un Pro, el famoso Avi Pro, Avi Pro Tool, Adobe Audition o Reaper. Bueno, todos ellos son pagos. Hay que pagar para tener esos servicios. En cambio, la Audacity, sí. Estos como por ejemplo Adobe Audition, Reaper y Pro Tools, hay versiones que vos podés ingresar y te los descargas gratis por creo que 90 días. Luego, si necesitas para trabajar mucho tiempo, los podés comprar, pero si no, volvés a como lo que me enseñaste de Cuevana. Salís y volvés a entrar y otra vez 90 días y así. Lo tenés gratis. Alguien De me Canva. contó algo de eso. Que acá no se aprende, ojo. Acá no se dice eso. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que tenemos Audacity, que es un programa libre y gratuito con todas las aplicaciones, también podemos trabajar con el MP3 de Direct Cut o Free Audition, como era el editor este que habíamos hablado recién, y el famoso WavePad, que también es otra plataforma para poder editar que no nos sale
dinero, pero que sí hay que tenerlo dentro de nuestra computadora, dentro de nuestro escritorio. Incluso para poder trabajar dentro de nuestros escritorios, dentro de nuestros móviles, existen otros como por ejemplo el audio recorder, que a mí me encanta porque tiene la facilidad de cambiar los formatos, muchísimo, me encanta, es uno de los que me gusta mucho porque lo puedo, si está en MP4 lo puedo cambiar a MP3, puedo ir haciendo esas observaciones. El audio editor o otra vez de vuelta el ASR y también Timbre, que es otra plataforma. Nosotros, dice, en esta oferta optamos por Audacity. Yo, Audacity toda la vida, aguante Audacity. Audacity, como dicen algunos. Y ya que es gratuito, y por ejemplo, como dice aquí, Creative Commons, que es lo que nos permite a nosotros usarlo libremente y nadie nos va a hacer una reclamación de sus derechos, una vez como decías que hizo con este editor de este material. No tiene virus, es de fácil acceso, es liviano y se pueden editar todo tipo de cosas. Por lo tanto, estamos hablando de audios, no estamos hablando de videos, siempre de audio, ¿sí? Y no obstante, hay algunas cosas que se pueden usar, otras herramientas para poder usar el audio, pero subirlo en formato video dentro del canal de YouTube, por ejemplo. Pero es cuestión de ir probando a ver qué es lo que nos queda más bonito. Cuando hablamos de editado y el armado, tiene ciertas características, ya sea, por ejemplo, el Audacity nos permite grabar sonidos en vivos, convertir cintas, grabaciones a sonidos digitales y también en CD, editar archivos. ¿Qué tipo de archivos? OGG, OG, como le llaman, Bordis, MP3 o WAV. Son distintos tipos de formato que soporta esta plataforma. También podemos cortar, pegar, empalmar, mezclar sonidos, cambiar la velocidad. Bueno, tiene ahí todo un historial para poder trabajar. Y por supuesto también cambiar algunos tonos de la grabación. Obviamente hay un trabajo de editado y de armado. El Audacity debe aprenderse a trabajar. No es solamente poner el material y hacer, hay cientos de videos que de hecho yo se los voy a compartir después de cómo hacer este tipo de trabajos. Fíjense ustedes que dice, en el editado y armado podemos usar un micrófono en línea a través de las fuentes. También podemos armar copias encima de las pistas. Existen para crear grabaciones multipistas. Hay varios canales para hacer esto. También se puede grabar en 16 canales. Se necesita, por supuesto, un hardware especial, un programa especial para la computadora. Y, por supuesto, también hay medidores de niveles que pueden monitorizar el volumen antes, después, durante, puede ir bajando el volumen como para que una de las cosas tenga buena calidad del trabajo. Rosa, Sí, me siento con un profundo dolor porque no has tomado en cuenta uno de los programas tan legendarios, el nunca tan bien Sanford. ponderado como el Sanford, tal cual. El Sanford es lo más grande que hay, uno aprende con eso, que es como, no sé, una Lo que carreta, pasa es pero que el altamente Sanford, eficaz. sí, es súper eficaz, pero el Sanford sale muy caro y en dólares y es muy parecido, pero muy parecido el Audacity al Sanford, es casi la misma calidad. Hay versión que se puede bajar. Jolín. No sé de qué me estás hablando. No, tampoco, no sé de qué. No sé de qué me estás hablando. Bueno, por lo tanto, continuamos con las cosas que están legalmente, legalmente usables. Dentro del editado y el armado también podemos el famoso importar o exportar. Siempre estamos hablando del Audacity, por eso dije voy a usar una herramienta que sea gratis para poder compartir este tipo de archivos después en otras plataformas. Es como decimos siempre, esta es una canasta de manzanas. No sabemos en una manzana, cada manzana, cuántas semillas hay y cuántas manzanas hay en cada semilla. Tenemos que buscarle la forma más práctica para que nosotros podamos comer la manzana sin perder las semillas.
no nos confundamos, es mucha información, pero tal vez haciendo algunas prácticas la vamos a poder resolver rápidamente. Hay que amigarse con lo cotidiano del Internet. Por eso hay pasos muy sencillos, pero también tienen sus pros y sus contras. No obstante, siempre tenemos que guardar nuestro material de respaldo todo el tiempo. Fíjense ustedes que esto también dice que nos permite crear archivos WAV o AIF para almacenarlos en un CD, que es otro material para poder guardar. Nota: Audacity no trabaja con formatos WMA o ACC, que es el de WhatsApp, por ejemplo, o el resto de formatos de archivos propietarios o restringidos. Dentro de esos está el famoso OGG, que es también de WhatsApp o de iPhone, creo, si no me equivoco, de las plataformas de iPhone. El editado y el armado es bastante sencillo, todo es cuestión de tomar algún tutorial y poder compartirlo para que puedan ver qué fácil que es compartir ese material. Pero no obstante, siempre va a haber otras herramientas para poder resolver esto. Yo estoy hablando de que si se nos ocurre hacer un podcast y dejamos nuestro trabajo, podríamos usar esta herramienta, pero si tenemos un programa de radio y necesitamos recortar, armar una cápsula distinta, también este programa está hábil para poder utilizarlo y luego compartir con los restos. Pero estamos hablando de que ese material ya está finamente pulido y que nos va a permitir a nosotros compartir nuestro contenido después de que salió en la radio. ¿Sí? ¿Se entendió? No es precisamente para hacer el trabajo, no estamos hablando de podcast, siempre vamos a hablar del contenido. Obviamente también seguimos hablando del contenido y el armado, se puede cambiar el tono, etcétera, etcétera, se ajustan también los audios, se puede usar el famoso eco y demás. Y aquí lo que yo les comparto es precisamente los links de estas distintas plataformas. Tanto unos videos para que ustedes lo puedan ver, no estoy vendiendo Audacity porque es gratuito, tiene algunas funciones particulares, incluso están en el canal de YouTube y hay unos tutoriales básicos para poder aprender a usarlos. Obviamente, el editado y el armado, el famoso taser, el piloto y el episodio 00 debe ser fríamente calculado y analizado. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder empezar a trabajar este árbol de información. Yo les voy a comentar que, por ejemplo, me tocó a tener en mi poder cerca de 70 archivos, cápsulas de sonido en distintas plataformas que lo subieron las mismas radios. Yo no tuve la necesidad de hacer nada. Creo que hay gente que no sabe y desconoce que están ahí, pero están. A mí me sirven como formato testigo. No me ha servido como por formato podcast. ¿Por qué? Porque eran programas temporales. Lo hice, lo dejé, lo subí, lo guardé. Punto. No es el programa que yo lo voy a compartir en esta semana, pero dentro de 2 meses a la gente, salvo que sea una entrevista puntual, no les va a servir. Normalmente nosotros cuando trabajamos en turismo solemos hacer algunas presentaciones del trabajo y terminamos diciendo, sí, la semana que viene va a haber tal evento, tal. Bueno, la otra semana ya no sirve. Solo nos sirve a nosotros para tener el material testigo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir buscándole la vuelta. Fíjense que ustedes aquí que hay un texto que dice, ¿es necesario hacer un episodio con estas características? Sí, ¿por qué? Porque de esta manera vamos a ir marcando los puntos de lo que voy a hacer, voy a ir guardando la voz, voy a ir creando mi material en archivo y voy a ir preparándome para guardar ese material sin ningún tipo de contratiempos ni nada por el estilo. Sí, está bueno. Porque después, si yo quiero compartir ese material, como dice acá, va de boca en boca. ¿Sí? Lo comparto, le digo a mi amigo, mirá, ya subí el programa, si lo querés escuchar, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos otra vez donde se descarga Audacity. Y por supuesto decimos que hay que buscar imágenes atractivas, porque más allá del tema de la voz hay que trabajarlo de esa manera.
también hay que armar portaditas y demás. Bueno, aquí como dicen, ¿dónde alojo mi contenido? Y vuelvo aquí a preguntarme, una vez que nuestra producción está lista para mostrarla al mundo virtual, viene una pregunta crucial. ¿A dónde lo subo? ¿Y cuáles son las mejores plataformas? Y que sean simples, o sea, quiero todo. A esto nosotros le vamos a llamar la casita o el hosting, la casa, el home, el hosting. Son aquellos lugares donde subiremos toda nuestra producción, por supuesto, para poder compartirla. Entonces, aquí es donde aparece el famoso feed RSS, que es, como les dije, ¿se acuerdan? Simple. Es una real sindicalización realmente simple. En este hosting, vamos a hablar con propiedad, en este hosting tenemos que tener al menos un audio publicado, puede ser un teaser o un adelanto, cuando hablamos de un capítulo anterior, junto con una descripción y por supuesto una imagen. Y aquí el material se va a convertir en un podcast, para aquellos entendidos. No obstante, los hosting más populares son Anchor, SoundCloud, iVoox y Spreaker, de los cuales Anchor o Anchor es gratuito, SoundCloud se paga, te permite subir 3 horas nada más, una cosa así. iVoox es totalmente gratuito, pero podés también pagar para poder tener mayor difusión, y Spreaker es pago también. Pero es una de las redes, de los hosting más poderosos y podés guardarlo por largo tiempo. Aquí doy un poquito las explicaciones de qué es el Anchor o el Anchor, y lo que tiene de ventaja esta multiplataforma, ya cambiamos el vocabulario, multiplataforma es que cuando yo subo un audio, me permite compartirla con otras plataformas, como por ejemplo Spotify. Convengamos que Spotify es una plataforma que no toma el trabajo en forma directa. Yo no puedo ir y subir mi audio a Spotify. Tengo que tenerlo en un hosting, en una plataforma. Y Anchor es una de las ideales para subir esa plataforma. Bueno, aquí doy un poquito la explicación de que Spotify fue comprado en el año 2019 y pagó un total de 11 millones de dólares. La plataforma también te permite crear, grabar, editar tu propio podcast, tu propia cápsula de sonido, ¿sí? Tu propia cápsula sonora. No existe límite para los clips, ya cambiamos el vocabulario, no existe límite para los clips de audio que podemos subir, aunque debemos saber que cada clip no debe superar las 2 horas de duración ni los 300 MB de peso, por supuesto. ¿Sí? Anchor es una de las plataformas más repiolas para usar, por así decirlo. Tenemos SoundCloud, que también tiene la misma característica, pero hay que pagar. Sí tiene límite. Tenemos iVoox, que también, por supuesto, si hablamos en podcast en español, es la plataforma que se destaca de las más utilizadas. ¿Te acordás, José, que habíamos subido los programas de ustedes ahí? Lo bueno es que es un plan gratuito y se puede usar, no tiene límites y por supuesto también no tiene que superar las 2 horas o el peso de este material. Así que les comparto aquí la aplicación para descargar directamente Anchor en su celular, porque es para dispositivos, aunque hay también para PC. Para PC de escritorio. Spreaker también es una plataforma bastante amigable, fácil de utilizar, es gratuita y por supuesto está, como decimos, en algunos países se paga, y aquí en este caso yo cuento que se paga más o menos unos $99 al mes, euros. Ofrecen incluso aplicaciones para Android, iOS y también Macs y también Windows, y ofrece, por supuesto, distintos tipos de formatos para subir los episodios.
ya cambiamos de vuelta el vocabulario. Ya no estamos hablando de cápsula de sonido, sino de episodio, porque estas plataformas reciben episodios. En cuanto a las plataformas más utilizadas que se pueda escuchar, está el famoso Podcatcher, son Spotify, iTunes y el canal de YouTube. Ahora el canal de YouTube también sale solamente en formato audio. Esta es una aplicación que se utiliza más que nada para la búsqueda y escucha de suscripciones, o sea que se monetiza, se puede pagar para poder estar en esos lugares. Con el Spreaker también pasa lo mismo, les dejo aquí el link para que ustedes lo puedan descargar o puedan curiosear. Y como decimos, ya todo está listo para nuestra producción, para que sea distribuida, va a depender de dónde subimos este material, dónde lo guardamos. Obviamente yo siempre recomiendo que ese material que grabamos, que salió al aire primeramente, antes de hacer cualquier cosa, lo escuchemos varias veces. Luego lo subamos a una plataforma como Audacity, le cortemos lo que no sirve, lo que no me gusta, le acomodemos la música, le acomodemos esa, me salió, o lo que fuere, se puede quitar, se puede corregir, y nos va a quedar una cápsula donde yo voy a poder subir después a Spreaker, a iVoox o iVoox, a Anchor o a Anchor o lo que fuere, ¿sí? Esto es lo que nos va a quedar a nosotros, de dónde guardamos todo este material. Bueno, y antes de terminar debemos aclarar que esto es apenas una guía. Corresponde a estos tiempos y la tecnología de hoy. Sabemos que con la rapidez que se mueve todo lo referido a las web, aplicaciones y sonidos, obviamente siempre estamos atrás. Pero tenemos que buscar la que sea más fácil. Para esto tenemos que ver algunos videos, la que sea más fácil para poder utilizar entre nosotros y, por supuesto, si es necesario, buscar ayuda, como decimos siempre, ¿sí? Hasta aquí llegué con esta información, pero me gustaría escucharlos un poquito a ustedes para ver qué opinan y qué son las cosas que no quedaron claras. José es el que tiene cientos de preguntas. Siempre. José, vamos a escuchar a José primero. No, Rosa, no, que hablen los demás, porque si no. Bueno. Yo tengo una duda, pero después después te la voy a decir. Nah, no pasa nada. Bueno, Valeria, estás con el micro cerrado. Ya sé que es mucha información. Está Lo para cierro porque analizar. no cualquier movimiento que haces te ibas vos de imagen, viste que hay que cerrarlo cuando hay otro Está haciendo bien, su no hay problema. speech. En realidad los nombres son nuevos para mí. Yo el acercamiento que tuve con la radio fue hace muchos años en la Rock and Pop y todo se manejaba con el Soundforge y de una manera distinta y bastante artesanal. Esto del podcast, más que oyente, no tengo otra incursión. Así que estoy atenta a aprender todo lo Aprender. que Bien. Voy a crear, expresando y voy a crear un grupito, un grupete en Telegram donde voy a subir videos. Yo tengo muchos videos de las distintas plataformas o herramientas que hay, también de cómo usarlas. Y para que ustedes también cuando quieran me consulten, si ustedes quieren crear un podcast o quieren crear algún material o algún archivo, me avisan. Yo voy a ayudarlos, no hay problema. Pero tengan en cuenta eso, que esto todos los días sé que se actualiza. Ayer, lo de hace 2 horas ya quedamos atrás. Esa es una de las desventajas que hay en el Internet. Todo el tiempo se actualiza. Entonces, siempre tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas. Obviamente que toda la relación en el trabajo de lo que nosotros hemos hecho hace muchos años, yo, mira, soy de la época de Radio El Mundo, para que te des una idea. Ni siquiera Soundboard. Teníamos los cassettes, se grababan cassette y te daban el cassette y te ibas a tu casa. Chao. Y ahí estabas. No lo podías compartir con nadie, salvo que hagas la réplica. Hasta que apareció el famoso CD. Y yo, por ejemplo, hice algunos regalos específicos donde metía paquetes de 10 programas
que estaban grabados, obviamente programa por programa, se armaba el paquete de 10 programas y se compartía los CD. Yo no sé si lo escuchaban o no, pero por lo menos quedaba lindo para colgar, colgarlo en alguna pared. Es como todo, ¿no? El tiempo esto se fue avanzando y quedó realmente atrás todo lo que uno llegaba a hacer. Esto es súper, súper, no es avanzado, porque yo sé que hay herramientas más avanzadas y más complejas donde hay que tomar cursos específicos. Estas son las más sencillas y las más simples. Pero si nosotros tenemos ganas, podemos utilizar nuestro dispositivo, nuestro teléfono, nuestro celular, poniéndole simplemente una grabadora que tiene muy buena calidad y podemos empezar con eso. Siempre hay tiempo para empezar, así que, Valeria, a jugarte. Si no haces radio, podcast. ¿Sí? Sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Igual vamos a estar atentos, ¿sí? Analía, Analía, Bien, bien, bien. Analía está. Yo estoy deslumbrada, con tantos nombres se me hizo una ensalada de fruta, te digo, pero me encantó. Bueno, yo estoy con el tema de Audacity porque con él estoy grabando las Bien, publi buenísimo, radio. Así que buenísimo. aprendí todo así a duras penas, vos ya te imaginás, si bien te decía que la tecnología recién ahora estoy dando los primeros pasos, pero bueno, el tema era hacerlo o hacerlo y había que hacerlo. Y No me quedó hacerlo, otra. exacto. Y ahora cuando ibas mencionando, yo decía, sí, la verdad que es una gran herramienta. Valeria, si bien ella se quedó con lo que tenía como un gran referente para su trabajo, te digo que si agarrás a Audacity, le vas a encontrar la vuelta, pero Ese es mejor que casi, yo, te lo claro, puedo pero garantizar. es casi lo mismo, ¿eh? Es Hay buenísimo. algunas cosas que Encontrarle son. la vuelta a todo, suelo encontrarle la vuelta a todo, eso está bueno, Sí, soy sí, resolutiva, sí. pero va llevando un tiempo el proceso, no es tan Siempre fácil. lleva un proceso, siempre lleva un Sí, proceso, sí, y eso es lo tiene bueno, lo suyo. eso es lo Pero bueno, bueno. me parece perfecto y bueno, ahora me toca ir dando esos pasos, ¿no? Que me das a conocer, que son muy importantes y que, bueno, todo lo que se sume para el aprendizaje, acá estoy. Vale. Como les dije, les voy a compartir algunos videos tutoriales, así de por qué hacemos esto en Telegram, por ejemplo, o por qué algunos puntos específicos de cómo llevar adelante un podcast, que no es lo mismo trabajar con estos materiales que guardar nuestro material, editarlo y compartirlo. Entonces, no quedarnos con este pedacito nada más de programa o con algunas cápsulas como para poder guardar nuestro material y compartir luego, como decía Horacio, ¿no? Que viene alguien, te pregunta, y dice, bueno, yo acá tengo, hice una entrevista acá, le hice una entrevista, es como guardar una fotografía y después poder compartirla. Entonces es muy importante utilizar herramientas de la época, porque ahora, por ejemplo, yo digo, yo tengo un montón de cassettes, pero ¿cómo los comparto? No tengo forma. Tengo que masterizarlo, tengo que prepararlo, tengo que mandar a alguien que ese material lo transforme y lo convierta en otra cosa para poder después compartirlo. Y fíjense ustedes que hay personas que son muy arriesgadas y te comparten audio de 2 horas en WhatsApp, por ejemplo. Yo digo, "Vos estás Es dormido". una locura. Em, bueno, se lo pueden hacer, vale, lo hacen. Pero te estropea el teléfono. La memoria te la hace bolsa. Entonces La eso hay que vida te también, estropea, ¿eh? te estropean la vida. Olvídate. Pero bueno, igual a veces nosotros nos excedemos y también podemos hacer algunas cositas que no corresponden dentro de las redes sociales, pero lo importante es que tanto WhatsApp como otras plataformas también nos permiten compartir, pero no debemos abusarnos. Siempre sería ideal con un link para que nos escuchen cuando tengan tiempo. Eso es importante. Sí, Rosa, una inquietud que tengo. Si bien estas tecnologías van cambiando y vos decís 2 horas más y probablemente hay algo nuevo o una modificación o una evolución de lo que se está hoy día hablando, también es perentorio esta manera de guardar las cosas. O sea, por ejemplo, le han pedido a Horacio y Horacio tiene cosas en formatos antiguos, como yo podría mostrarte cosas en formatos antiguos, que ya no tengo manera, tengo que regrabar.
tendría que volver a hacer Claro. las cosas. O sea, se pierde tu historial en realidad en estas plataformas igual. ¿Cuánto tiempo puede durar? Cada vez menos, cada vez perentorias, pero a full. Sí, lo que pasa es que depende, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de guardar material en radialistas.com.net, una Sí, plataforma de Cuba, o de, que no me acuerdo si es de Cuba o de Costa Rica, una cosa así, donde nos permitían guardar material. Durante años subías cualquier cantidad de material donde te permitían subir con cierta exigencia. Había que poner el guión, armar el texto, hacer una introducción y demás, etcétera, etcétera. Quedaba súper paquete, podías colocar varios materiales, hasta que ellos dijeron, basta, no podemos tener más material. Hay materiales que quedan en el internet, quedan en la nube, como le llaman algunos, quedan en este mundo, no se tocan, no se modifican porque ya se subieron. Hay otros que se pierden, hay otros que se pierden directamente. Entonces, se pierden en la cantidad de material que hay, se pierden porque las plataformas dejan de funcionar, se pierden porque cambiamos nosotros también o perdemos la ubicación de esos materiales. Sí, se pierde, se pierde. Hay cosas que son, nada es permanente. Incluso los discos de pasta. el material tuyo no está dispuesto a meterse en esas redes viejísimas y dicen, no, Exacto. si no tenés en tal, ellos exigen en qué formato, como en todo, yo trabajo en otras cosas visuales, y si yo no presento en ciertos formatos, no les importa que vos lo tengas en No otro. ni los miran, no se toman ni el trabajo de la mirada, no, no, tal cual, tal cual. Tal cual, yo reniego siempre cuando me mandan un video, por ejemplo. Mándame el link. Yo quiero, si yo lo quiero, ¿querés que lo vea? Mándame el link. No me mandes el video. Después, cuando me doy cuenta que me lo mandan para compartir, digo, bueno, mira, este video que me mandás por WhatsApp lo puedo compartir en Facebook, pero no en Instagram. No en el canal de YouTube. No, o sea, ya empiezo a tener límites. Exacto. Entonces, y lo que está en Facebook es de Facebook. Lo que está en Facebook es de Facebook. Lo que Sí, está, de lo que Facebook, está de Instagram, son lo mismo. en Instagram es de Instagram, o sea, no lo puedes sacar, no lo puedes tocar. Sí lo puedes sacar, lo puedes tocar, pero te va a reducir. Si es un video de 1 minuto, te lo va a dejar en 30 segundos. Y así te va poniendo límites, te va poniendo límites. ¿Cómo para qué? Para que uno dependa más de esa red, de ese sistema. Es bastante complejo el asunto. Pero bueno, es lo que hay y tenemos que trabajar en el día a día. Después de ahí, ver qué podemos resolver o cómo lo podemos hacer. ¿Sí? Eh, Horacio, Bueno, yo en Telegram tengo ahora las los entrevistas, archivos. Ajá. los archivos. Ya abrí una cuenta en iVoox bueno, y en Anchor, pero todavía no puedo. Anchor te pide en realidad hacer un podcast y no sé si tengo ganas de hacer un Es lo podcast. mismo, es lo mismo. Así que, Podés usar la misma herramienta, lo que pasa es que ellos le ponen el nombre de podcast, porque ah, es una cápsula de sonido o un contenido sonoro donde vos estás habilitado a subir lo que vos quieras, siempre y cuando sea en porque formato AM, cuando abrís, sí, cuando sí, abrís Anchor, MP3. ya mismo incluso te dan modelos de apertura del programa Sí, 00, sí, digamos, sí, sí, tal cual, sí, sí. Sí, sí, bueno, es muy como en interesante. todos lados, como en todos los programas que hay por ahí, siempre te van poniendo, porque son plataformas creadas específicamente para ese tipo de formatos. Esa es la diferencia con otras, ¿no? Es exclusivo, es exclusivo. Vos fíjate que, por ejemplo, SoundCloud, que es una plataforma, si no me equivoco, de Google, cuando vos subís un audio, una grabación que tiene música no registrada, no tenés problema, pero si tenés música registrada, te lo bloquean ellos. O sea, ya te pone un límite y te pone límite de tiempo. O sea, lo podés usar para determinadas cosas, no se usa para todo, como todas las cosas, ¿no? Nosotros podemos Este, escuchar la música en determinadas plataformas, en otras escuchar, en otras descargar.
O mejor dicho, si pagamos, descargamos. Si no pagamos, no descargamos. Es como en todo, ¿eh? Sí, sí. Sí, en SoundCloud puedes subir privada, música o pública. Muchos productores o muchas empresas que donde vos Mucho querés under. publicar tu música, te pide el link de SoundCloud, pero en forma privada. Entonces, ellos pueden Claro, para escuchar que vos puedas para que vos forma. puedas mantener el derecho de autor. Sí, 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 sí. SoundCloud está bueno porque podés subir en formato WAV. Eso es lo bueno, en máxima calidad. Lo que Está muy pasa es bueno. que el WAP es súper pesado, entonces no te deja subir en todas las plataformas. Sí, El sí, pero WAP SoundCloud, es un la adoquín, verdad que los tipos. es un adoquín, máxima calidad, pero también máximo peso. Entonces no te permite subir en cualquier lado. Sí, sí, es verdad. Eso lo tenés que definir y corregir. Después cuando lo bajás a nivel de decibelios y demás, le vas dando los parámetros para bajarlo y normalmente es 64, 64, 96, depende de los decibelios para que vos no satures la plataforma. Sí, también eso. Otro día les enseño cómo editar algún material. Vamos a escuchar a José. José querido, ¿cuál es tu Bueno, pregunta? yo te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Hay alguna posibilidad o algún medio para bajar los programas de Radio CUT que se puedan grabar y que puedan guardar en algún lado? ¿Tus programas ¿Tenemos están alguna? tus programas están en Radio CUT? Claro, sí, en la radio que estábamos antes están todos en Radio CUT. Lo siento, pero vas a tener que pagar para poder descargarte los archivos. Salvo que agarres, le des play, pongas tu El teléfono, grabadora de sí. voz Yo y lo cargues. pensaba en eso. Yo pensaba en eso, ¿viste? Eh, Escucharlo y podemos usar, yo no sé si, el tema es que cuando vos abrís una plataforma en tu computadora, por ejemplo, tenés el Audacity encendido, funcionando y abrís otra aplicación de audio, si está dentro de la misma computadora, se acopla y uno la toma y la otra no. Entonces, no es lo mismo grabar en voz, que sale el micrófono, que grabar de otro lugar. no, Es no, todo, discúlpame, discúlpame, no, porque yo, digamos, pensaba, sí, dentro de la medida de las posibilidades, si se puede llegar a hacer, es usar las dos netbooks que tenemos, entonces agarrar la salida del audio que que yo estoy escuchando ahora con esto, con los parlantes, enchufarlo al coso, ¿cómo se llama? Hacerle una entrada a lo que sería el micrófono de la otra computadora. O sea, un circuito cerrado. No sé si se puede podría llegar a ser, hacer. pero te va a quedar de muy mala calidad. No, no, Déjame está que, bien. déjame que chequeo para ver cómo se puede hacer, porque por ahí en una de esas podés comprar por un mes, descargas todos los archivos y te olvidás. Si Y tenemos no, 2 años, tenemos 2 años para. no, 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 pero No, se no, me refiero a que tenemos dos, descargan, tenemos se dos, descargan dos en años el de, cohete. 2 años de programa, te digo, a eso me Y si refiero, no, ¿viste? viste, Entonces, es buen, ahora, no, eso sí. buen No, sí, sí. micrófono y grabarlo desde el Claro, sí, celular. sí, por eso, sí, 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 yo había pensado, ya habíamos hablado con Andrea de hacerlo así, Lo que ¿viste? pasa es que Pero hay si mucha había cantidad, alguna, mucha cantidad. si había alguna otra posibilidad, digamos, dentro de los sistemas estos que vos estás comentándonos ahora, yo decía, bueno, capaz que, ¿viste? Se puede instalar alguno de esos sistemas y darle play, escuchar, cortar, después seguir grabando. No sé. Vale, listo, listo. Eh, Gracias. no sé. Yo ¿Qué, trabajo con un quiero DAW. saber? El DAW es una estación de trabajo de audio digital que se llama, ¿cómo se llama? Momento que lo tengo por acá. Uno lo que puede hacer es abrir el programa, poner a grabar, eh, Ableton Live, en este caso es el 11, ¿no? Vos pones a grabar, abrís una pista, yo hago, pones una pista y le das la indicación a la pista de dónde tiene que provenir el El audio que va a audio. grabar. ¿Podés Entonces, después cuando le decís que explicarnos, grabe,
Después podés hacer un videíto con eso y me lo pasás para que lo compartamos en las Bueno, redes. sí, Sería sí. más fácil, entonces sabemos los nombres, cómo se hace. Claro, claro. Le das el ingreso, solamente decís de dónde tiene que tomar el audio y vos reproducís lo de Cut y de donde salga el audio te lo va a grabar. Y te lo va a grabar con Déjame, buena calidad. igual déjame ver si podemos sacar. Sí, por ahí de otra Calculale, manera. claro, sí, son varias maneras, pero a veces te digo, es más la mortificación de lo que uno hace que, que otra cosa. Por ahí en una de esas te podés evitar todo esto si compras, como te digo, el paquete y te olvidas. Pero bueno, vemos. Gente querida, yo sé que la idea sería que ustedes puedan tomar nota de este video cuando lo subamos y todas las preguntas que tengan, no duden en compartirlas. Lo que yo no sé, lo averiguo, lo buscamos, lo investigamos juntos y lo subimos y lo compartimos. Si a ustedes no les parece mal, voy a crear un pequeño grupito ahí en Telegram donde vamos a poder compartir este material. Yo les voy a compartir también este trabajito que estuve haciendo y luego cuando tenga armada las filminas, diría la antigua, las diapositivas, se las voy a compartir porque obviamente hay un material que siempre está actualizado. No sé si habrá alguna pregunta más. José, ¿te animás a No, que yo por mi parte no. empezaremos a trabajar con tu material a partir del proyecto personal? ¿Te parece? ¿A mí? ¿A mí? Ahora, ahora los programas que tenés te los entregan en MP3, no están grabados. ¿Sí? Está No, cerrado. acá, no, ahora no, acá ¿La experta? la experta es la que sabe cómo sale el programa, a dónde se escucha el programa, porque ya lamentablemente en Radio Pur no lo tenemos más. Así Claro. que, ¿Y ahora por eso te dónde? digo, ¿A ahora, dónde está Andrea? No me a ver, da. ¿Qué? No me puedo presentar. no, porque No, te dice pero, que, no, no, mira, ella habla detrás de la máquina. Aguardame un segundo. no miramos, Ah, no miramos nada. habla. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde sale tu Tengo, programa ahora? mi programa sale por radio, FM 106.5, por internet, por YouTube y por Facebook. Bien, buenísimo. ¿Y dónde queda alojado? ¿En el canal de YouTube o en el Facebook? Claro. Perfecto. Así que Eso, ahí, disculpame, lo que pasa que es lo que yo te digo, que queda alojado en YouTube o en el Pero Facebook cortan las y canciones. cortan las canciones, ¿viste? Y no solamente eso, bueno, al margen de lo que hablábamos anteriormente, se ve que están cuchicheando esto, lo otro, ahí traen el coso, arreglándole los micrófonos y todas esas cosas, ¿viste? Que, bueno. pero tenemos que ocuparnos, nosotros nos ocupamos del audio. Lo que miramos es esa parte. Claro. Por eso podemos rescatar el audio, lo cortamos, lo editamos y lo podemos Ujú. usar bien para que quede bien súper prolijo. Pero no estamos hablando de videos. Del video, si bien es un material testigo, nada, es un material que queda. Así que tranqui. No, Bueno, no, nos ocuparemos de videos más adelante, cuando hagamos algo más a nivel audiovisual, pero yo creo que lo fuerte nuestro sigue siendo la radio y el no, tema sí, de yo me las quedo con cápsulas. yo, Exacto. yo te lo voy a repetir con lo que te digo siempre, yo me quedo con la radio, ¿viste? Que no- Con la radio audible. Con la radio Exactamente, audible. radio, Radio sí, sí. audible. Ya después de 40 años en Canal 9 ya está, ¿viste? Ya lo que menos quiero hacer es cosas, claro. Televisión. Imagen, claro, ¿viste? Así que, Pero eso lo tiene, por lo menos vos lo tenés claro de que hay cosas que nunca van a, por más que estén iguales o parecidas, nunca encastran. O una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dicen. sí, sí, para mí no congenian, ¿viste? Aparte, te vuelvo a repetir, el tema de la radio, la magia de la radio, lo que uno transmite y a Es su vez, radio. claro,
Es radio. No, pero es radio, exactamente. Aparte la factibilidad y la posibilidad que vos prendés la radio y podés estar en la cocina, podés estar en la pieza, podés estar haciendo algo en el comedor, lo que sea, y escuchás la radio. Y no es No es lo mismo que tener que ver para poder, exacto. exactamente, encasillarte para, viste, agarrar y decir, uy, me perdí tal cosa, uy, me perdí que dijeron, ¿no? O lo que sea, viste, imagen. Por eso, Así viste, yo es. para mí, Así es, este, así es. pasa por ahí. Siempre optamos por eso para seguir guardando nuestro contenido radial. No obstante, por más que las cosas se ayornen o los tiempos se vengan un poco más de locos, seguramente que vamos a encontrar otras herramientas también para poder generar nuevos contenidos, nuevos formatos de contenido, para poder seguir buscando este objetivo. ¿Cuál es la idea? Vuelvo a repetir. Tengo el material archivado para mi personal, lo guardo, es mío, y si yo necesito compartirlo, lo comparto, lo haré público, pero si no, puedo hacer un material de ese programa de radio donde voy a recortar algo muy bonito y luego lo voy a compartir públicamente con todos. Es otra manera de guardar. Lo que nosotros hacemos como periodistas es apartarnos un material que nos permita marcar precedentes, ¿sí? Yo lo hice. Está acá. Sí, sí, también tenés la posibilidad, digamos, dentro de lo que estamos hablando y todo eso, es el hecho de agarrar y hacer de un programa de radio, puedes hacer dos programas de radio. Porque vos Dos, agarrás y decís, porque exacto, vos agarrás, tenés un programa, ponele como teníamos en Costa, teníamos palabras en el aire. Cuando teníamos los invitados o los entrevistados, agarras, cortás todas esas entrevistas y haces otro programa. exacto. O directamente solamente haces las entrevistas, también. Y ahí Claro, sí, 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 te quedan las cápsulas, sí, sí. pero por eso te digo, sí, agarrás, hacer las entrevistas, pasar las entrevistas, no es necesario pasar todo el El programa. programa, exactamente. Y eso sí se puede compartir. Así que bueno, gente querida, si Dios lo permite, tal vez muy pronto armemos otro encuentro de esto, de estas características. Seguramente va a haber nuevas dudas o más preguntas. Bueno, nada, tienen mi contacto, me escriben, estamos en contacto en relación a trabajar. Voy a hacer una presentación formal antes de irnos. Horacio, José se va a sumar a nuestra producción de contenido periodística. Así que vamos a estar trabajando ya Muy en esta bien. semana, no, la otra semana. Sí, vamos a empezar, nos vamos a tomar una semanita de descanso y vamos a arrancar con la producción de contenido periodístico. Así que ahí vamos a afinar bien el lápiz. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? No sé quién habló. Estudia, José. No, que me dice Andrea, me dice, no sabía que ibas a estudiar, me dice. Ay, no dijimos eso, José. Sí, por eso, porque me está cargando, ¿viste? Yo no sabía que ibas a estudiar. Pero qué bárbaro, me habíamos quedado en eso, me estaba haciendo ya. Sí, Digo, sí, no, ¿cuándo sí, dijiste? sí, arrancamos, sí, sí. Arrancamos. Sí. Así que nos ponemos fecha, te invitamos si querés, Valeria, para más adelante, sumarte o Analía. Nosotros vamos a estar los días martes en la misma hora por el mismo Vaticanal, 20-30 horas todos los martes, porque ya José viene de trabajar, Horacio termina su programa de radio y vamos a empezar el día 14. Listo. ¿Sí? El día del 14, El borracho. Está bien, arrancamos. Arrancamos el con el 14, brindis. el 14 de marzo arrancamos con periodismo. ¿Estás de acuerdo, Horacio? Bueno, dale. Horacio no sabe ni lo que va a hacer. No sabes dónde te metes. Así que bueno, los espero para las próximas semanas. Obviamente vamos a ir trabajando juntos y obvio que queremos mejorar lo que tenemos y potenciar todas nuestras habilidades y conocimientos la mayor cantidad de veces posible. Les dejo un beso gigante. Dios me los bendiga. Se cuidan. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Que la pasen bonito. Un gusto enorme, ¿eh? Gracias, Valeria, Horacio, Analía. Chao, Chao, gracias. José. Gracias a todos.
Chao, André. Chao, Chao. André. Está en la cocina, está diciendo chao, chao. Chao, chao, chao. Hasta pronto.